Para repasar la filmografía de Alan Smithee, director de Hellraiser 4, tenemos que remontarnos hasta 1968. Ese fue el año en que rodó Fade In, también conocida como Iron Cowboy, aunque no se estrenaría hasta 1975, y en el 69 estrenaría Death of a Gunfighter, que el crítico Roger Ebert llamó un western extraordinario, diciendo que Smithee, nombre que no le era familiar, permitía a su historia desarrollarse de forma natural. Durante los 70 se dedicaría a la televisión, con telefilms y series como The Challenge o Madame Columbo, volviendo al cine en el 83 para hacer de asistente director en uno de los segmentos de la película de The Twilight Zone, y dirigiendo en el 85 la comedia Stitches y la película de terror Appointment with Fear, mientras que solo un año después estrenaría el film de aventuras Let's Get Harry y la comedia de terror Ghost Fever. Puede que sus películas no fuesen demasiado conocidas, pero desde luego la cantidad de títulos a nombre de Smithee es impresionante, llegando a estrenar el mismo año varias películas, además de trabajar constantemente en televisión, donde dirigiría las versiones para la pequeña pantalla de Rudy, Dune, Heat o Meet Joe Black. Alan Smithee es uno de los creadores más prolíficos de Hollywood, sin embargo es imposible contenerlo dentro de un solo género, o definir siquiera cuál es su estilo, o entender cómo es capaz de trabajar en tantos proyectos al mismo tiempo. Y eso se debe a que Alan Smithee, según IMDb, director de 109 títulos y guionista de otros 25, no existe. El nombre se creó en 1969 para Death of a Gunfighter, cuando Don Siegel se hizo cargo del rodaje tras un año de trabajo, después de que el director Robert Totten abandonase el proyecto por no entenderse con el actor protagonista. Siegel no quiso apropiarse del trabajo previo figurando como director, y Totten, que había renegado de la película, tampoco, así que optaron por usar el seudónimo Alan Smithee, convirtiéndose en el nombre estándar que usarían los directores cuando querían distanciarse del producto final de una producción. Normalmente eso pasa cuando varios directores han trabajado en una película, como en Death of a Gunfighter, o cuando la intervención de la productora ha hecho imposible mantener el control creativo. Otras veces se usa cuando la versión editada para televisión de una película hace que el director no quiera reconocer la validez de esa edición, y alguna vez su uso responde a circunstancias más trágicas, como en la película de The Twilight Zone, donde el asistente del director no quiso que su nombre figurase en los créditos porque durante el rodaje un accidente de helicóptero acabó con las vidas de un actor y dos niños. Pero ¿qué fue lo que hizo que Hellraiser Bloodline pasara a formar parte de la extensa filmografía de Alan Smithee? Al igual que con Hellraiser 3, la productora buscaba algún director capaz de conseguir resultados con un presupuesto ajustado, así que acabaron contratando a Kevin Jagger, artista de efectos especiales responsable del diseño de Chucky, que además había trabajado en las sagas de Viernes 13, Pesadilla en Elm Street y en la película Cariño he agrandado al niño, entre muchas otras, y que se había adentrado en la dirección con un par de capítulos de Historias de la Cripta. Clive Barker volvió a ejercer de productor, animando al guionista Peter Atkins a escribir un guión muy ambicioso que se desarrollase en diferentes épocas, incluyendo el futuro, sumando Hellraiser a las sagas de terror que tienen una entrega en el espacio. Pero ya antes de empezar el rodaje, el guión sufrió cambios para ahorrar dinero, y la producción fue difícil, con muchos reemplazos en el equipo técnico por enfermedades, emergencias o diferencias creativas, pero Jagger consiguió acabar la película sin necesitar más tiempo o presupuesto. Al ver el resultado, la reacción de la productora y la distribuidora no fue buena. Ya conocían el guión de antemano, pero aún así exigieron cambios, como la inclusión de Pinhead al principio de la película, que el cabeza de alfileres tardaba mucho en salir y es el que vende más. Así que Jagger, habiendo cumplido su cometido y sabiendo que los cambios no iban a aportar nada bueno, dijo: a tomar por culo, arreglaos vosotros. Así que Joe Chappelle se encargó de grabar nuevas escenas y eliminar metraje en la edición para que no se alargase demasiado. Por ese motivo, Jagger decidió usar el seudónimo de Alan Smithee, llevándose una experiencia claramente negativa, ya que regresaría a su trabajo en los efectos especiales para no volver a dirigir nunca más. ¿Conseguiría Chappelle contentar a la productora y a los fans, o alteraría el trabajo de Jagger en vano? El año es 2127, el lugar, una estación espacial, y la última víctima de los cenobitas, un inocente robot, que no está controlado por Skynet, sino por el Dr. Merchant, que ha secuestrado la estación para intentar invocar a Pinhead y acabar con él. Un grupo militarizado llega a la estación para recuperar el control, ignorando las advertencias del Doctor, que nos cuenta el origen de la caja puzzle.
Resulta que fue construida en el siglo XVIII por un ancestro del Doctor, un juguetero franchute llamado Philippe Le Marchand, que seguía las indicaciones de un aristócrata aficionado a asesinar doncellas, que entonces no había internet y había que entretenerse de alguna manera. El aristócrata y su sirviente rellenan la piel de la doncella con un demonio al que controlan gracias a un rito satánico, todo mientras el juguetero observa a través de la ventana, maldito voyeur degenerado. Se da cuenta de que construyendo la caja la ha liado parda, y diseña otra caja para cerrar las puertas del infierno, o al menos poner un peaje, pero viendo que construirla es imposible, o igual porque tanto curro le da pereza, opta por la opción más simple, robar la caja. Lo de controlar al demonio al final no era tan fácil, y lo de entrar a una casa a robar tampoco acaba muy bien, así que Angelique, el demonio con piel humana, se queda en la Tierra ordenando fabricar más cajas puzzle. Y Tamagotchis, esos también venían del infierno. Más adelante, en 1996, Angelique descubre que el juguetero tuvo descendientes, que al parecer siguen obsesionados por las cajas infernales porque esos diseños se heredan mágicamente por algún motivo. Así que va a América a buscar a su descendiente directo, un arquitecto que ha construido un edificio de motivos relojeros, con la intención de hacerle crear una puerta al infierno que se mantenga siempre abierta, y así nació la Deep Web. Angelique baja al sótano del edificio, recuperando la caja que vemos enterrar en cemento al final de la segunda parte e invocando a Pincho, que flipa con la arquitectura moderna. This is a Holocaust waiting to wake itself. Conoce al arquitecto, que está trabajando en crear la caja de luz capaz de acabar con los demonios, y planea manipularlo con su seducción, aunque Pinhead, que se ha traído un cancerbero hambriento y que se divierte creando un cenobita siamés, considera que el miedo es mucho más efectivo, así que secuestra a su mujer y a su hijo. Parece que el hombre va a ceder, pero intenta ir de listo y convertir el edificio en la caja de luces en vez de la caja de tinieblas, cosa que acaba con la paciencia de Pinhead. Y al final su mujer es la que resuelve la caja puzzle, librándose del cenobita y de Angelique, princesa del inframundo. Volvemos al interrogatorio del Doctor, y volvemos a ver la escena inicial, por si se nos había olvidado que había traído la estación espacial a Pinhead, que ha llegado con el perrete, los siameses y Angelique, ahora ya en su forma de calva demoníaca, y empieza la masacre de soldaditos del espacio, que siguen sin creer al experto. Cambian de opinión cuando los cuerpos se amontonan, dándole la oportunidad de activar su trampa. La interrogadora prepara la nave de escape cargándose de paso al perrovita usando el vacío del espacio, y nuestro genio tecnológico engaña a Pinhead usando un holograma, pudiendo escapar con ella mientras la estación se convierte en una caja de luz matademonios. Yo no estaría tan seguro, colega. Welcome to Oblivion. Hellraiser 4 es un desastre muy ambicioso. Su principal defecto es que intenta abarcar demasiado, contando varias historias a través del tiempo que solo consiguen que tengan más aspecto de antología episódica que de película con una sola historia coherente. Pese a los problemas durante la producción, no creo que el principal fallo fuese el presupuesto reducido o los contratiempos del rodaje. Incluso con un presupuesto mayor, la historia está demasiado recargada. Deberían haber optado por centrarse en una sola línea temporal y desarrollarla bien, ya fuese en el pasado, haciendo una película de terror de época, en el presente, siguiendo la continuidad de la saga con una secuela más típica, o en el futuro, mezclando terror, ciencia ficción y acción. Al intentar abarcarlo todo, solo consiguen que cada periodo sea decepcionante, con personajes con los que no da tiempo a empatizar y con un desarrollo atropellado en la trama de cada una de las tres historias, especialmente en la tercera, a la que le dedican menos tiempo, y donde ni llegan a presentarnos a la mayoría de personajes antes de matarlos. Esa parte final anticlimática se acentúa por el hecho de que empiecen en el futuro con el Doctor contando la historia del pasado, ya que consiguen que estemos impacientes por volver ahí y ver un poco de terror espacial. Y finalmente, cuando volvemos a la nave, todo se resuelve demasiado rápido sin que se cree ninguna tensión, algo con lo que podrían haber jugado en un ambiente tan claustrofóbico como el de una nave espacial, por lo que la parte del futuro acaba pareciendo básicamente un reclamo barato para poder poner en el póster que esta vez están en el espacio. Durante la primera parte intentan profundizar en la mitología de Hellraiser contándonos el origen de las cajas, pero es uno de esos orígenes insatisfactorios que solo sirven para crear más preguntas. No sabemos cómo el aristócrata sabe qué pedirle al juguetero, ni cómo este es capaz de diseñar algo sin saber para qué sirve y luego en una noche diseñar algo que es incapaz de construir para cerrar la puerta al infierno, o por qué esos diseños siguen en la mente de sus descendientes. Mientras que la segunda película consigue dar respuestas satisfactorias ampliando el universo de Hellraiser, aquí el intento solo crea más confusión. Angelique parece poder saltarse las normas que deben seguir el resto de cenobitas sin que sepamos muy bien por qué, no teniendo que volver al infierno después de matar a quien la ha invocado, y pese a que Pinhead la llama princesa, no queda muy claro cuánto poder tiene o cuál es su lugar en la jerarquía del infierno, pareciendo una cenobita más a las órdenes de Pinhead cuando aparece en el espacio en su forma infernal. Es un personaje con mucho potencial desaprovechado, parece interesante pero cuesta entender sus motivaciones y objetivos.
Quizá la historia a través del tiempo hubiese funcionado mejor si ella hubiese sido la protagonista, centrándose en su evolución y mostrando lo insignificante que es el paso del tiempo para un demonio, en lugar de tomar como protagonista a un juguetero y a sus descendientes, haciendo además que los interprete el mismo actor, cosa que siempre me chirría fuera de una comedia. Angelique es probablemente la que más perdió con los cambios forzados por la productora, ya que en la versión de Jagger estaba enfrentada a Pinhead, y al eliminar ese conflicto, su personaje no consigue tener la fuerza que debería para justificar su existencia. Aún así, no creo que la primera versión de la película fuese mucho mejor. Cuando nos enteramos de los cambios en las películas por la intervención de las productoras, tendemos a mitificar lo que pudo haber sido, a veces pidiendo durante años poder ver la edición original. Pero en el mejor de los casos, esa primera versión solo mejora ligeramente, ya que ninguna productora cambia de director, pide grabar nuevas escenas, descartar otras y en general gastar más tiempo y dinero si el resultado original es decente. Para mí Hellraiser 4 no funciona nada bien, pero aún así hay que reconocerle la valentía de arriesgarse a hacer algo diferente. El resultado final no es bueno, pero se aprecia la intención de hacer una secuela original y compleja que profundice en su mitología. Por desgracia, era un proyecto demasiado ambicioso ya desde antes de que escribiesen el guión, y sabiendo que ni de coña iban a conseguir un presupuesto generoso, era muy previsible que no conseguirían llevar a cabo la visión original, pero aún así creo que para los fans de la saga tiene puntos interesantes. Las muertes siguen estando a la altura, siendo desagradables, imaginativas y originales, y los diseños de los nuevos cenobitas son buenos, tanto el de los siameses como el de Angelique una vez vemos su forma demoníaca, aunque el perro pocas veces consigue tener un movimiento creíble. Cuando se habla de las secuelas en el espacio, se suele decir que se quedaron sin ideas, demostrando que una saga ya no podía dar más de sí, pero creo que en este caso el problema es más bien al contrario. Hay demasiadas ideas, algunas muy válidas, pero que no se consiguieron llevar a cabo de manera satisfactoria.